con nosotros el señor presidente de la República, don Martín Vizcarra. El presidente Vizcarra está acompañado del ministro de Educación, Daniel Alfaro, y el presidente del Consejo Nacional de Educación, César Guadalupe Mendizábal. Bienvenido, señor presidente. Bienvenido, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras, las reflexiones finales de este 13º Encuentro Nacional de Regiones a cargo de César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación. Voy a decir esto con mucho gusto y con mucho significado. Señor presidente constitucional de la República del Perú, de eso es lo que queremos trabajar acá, de afirmar nuestra república y afirmar nuestras instituciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Todos nosotros somos conscientes y sabemos bien de su interés en la educación y valoramos muchísimo el tiempo que en esta agenda, que sabemos que es muy complicada, nos dispensa a nosotros que trabajamos en el sector y empujamos el carro de la construcción de la República del Perú y el fortalecimiento de nuestras instituciones desde el lado educativo. Señor ministro, muchas gracias nuevamente por acompañarnos prácticamente los 2 días en varias oportunidades. Es muy grato tener la posibilidad de trabajar tan cercamente con un ministro de Educación como estamos trabajando con Daniel. Buenas tardes a todos. En realidad yo no quiero hacer un cierre demasiado prolongado, pero sí quiero mencionar algunas cosas que son centrales en lo que nos ha reunido estos 2 días acá. No voy a sacar conclusiones del trabajo de los grupos porque todavía eso lo tenemos que procesar para hacerlo de la mejor manera posible, pero sí quiero destacar algunos puntos. En primer lugar, es que este evento, este 13º Encuentro Nacional de Regiones, tiene la característica de ser como el inicio de este proceso de diálogo y consulta que nos ayudará a trazar las líneas que el Proyecto Educativo Nacional 2036 debe tener. Estas grandes líneas estratégicas acerca de cómo proyectar la educación peruana hacia un futuro que es bastante incierto, es bastante difícil de prever, pero justamente ahí está el arte de tratar de negociar cuáles son esas grandes líneas y esos grandes puntos de referencia sobre los cuales tenemos que trabajar. Confieso, y aquí voy a hacer eco de otro temor, no del temor que Gastón Acurio mencionó en la mañana, confieso también un temor, el temor de que abrir un despacio de diálogo en el Perú hoy día, a la escala que estamos pensando, como lo comentó Flor hace un rato, en un ambiente de profunda crispación como el que existe en el país, en un ambiente donde hay mucha debilidad argumentativa. A veces uno bromea y dice: a mí me gustan las manzanas, y hay gente que dice: ay, qué pena que no te guste el fútbol. O sea, ¿cómo concluyó de las manzanas lo del fútbol? No sabemos, ¿no es cierto? Pero a veces pasan esas cosas, sobre todo en un ambiente de crispación, donde muchas de estas cosas se refuerzan y en vez de conversar y en vez de escucharnos, se producen muchas confrontaciones, ¿no? Y eso es una cosa sobre la cual hay que tener mucho cuidado. La consulta para el Proyecto Educativo Nacional no es un espacio en el cual cada uno venga a vociferar lo que piensa, es un espacio en el que todos están invitados a escuchar a los demás, para aprender de los demás. Ese es el ejemplo que creo que tenemos que dar desde la educación. El ejemplo de que no estamos aquí para convencer a nadie, no estamos aquí para derrotar a nadie, estamos aquí para aprender juntos. La educación es acerca de aprender, se aprende de la diversidad, se aprende de la discrepancia, se aprende del disenso, y tenemos que aprender a desarrollarnos en ese sentido. Y eso quiere decir que en realidad en este proceso de consulta tenemos que darle un ejemplo al país de cómo se puede conversar entre todos, con mucha discrepancia, con profundas diferencias, pero también con algunos acuerdos básicos acerca de lo que nos interesa como construcción del país, de nuestra república, de nuestra condición ciudadana, del respeto a la ley, de la creación de una sociedad donde podamos vivir en bienestar, con justicia y en paz. Y eso es el ejemplo que tenemos que dar a lo largo de los próximos meses que se van a suscitar. Por eso es que, por ejemplo, yo nunca contesto cuando uno da declaraciones sobre algún tema y siempre hay alguien que dice alguna cosa. Por ejemplo, ayer me han criticado muy fuerte porque en vez de decir 31 dije 29 más 2. ¿No es cierto? Cuando me refería a las competencias del currículum, donde dije que eran 29 generales y 2 optativas, y ya me corrigieron diciendo que eran 31.
¿Qué puedo hacer yo? Digamos, esa parte ya no la puedo controlar, pero no voy a entrar en una discusión sobre ese tipo de cosas, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es invitar a esas personas a que nos escuchemos mejor y a que podamos encontrar puntos de acuerdo y puntos en los cuales podamos construir juntos. No queremos reproducir lo que ha pasado y lo que pasa en algunas cosas, queremos más bien vivir los valores que proponemos. En el país muchas veces la gente dice vamos a hacer una campaña por la defensa de la ética, de la moral y de los valores, y el vocero de campaña está condenado por robo. Esas cosas no funcionan, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una campaña en la que nosotros mismos vivamos los valores que estamos proponiendo, que tienen que ver con el desarrollo de las personas, la educación, como la vía en la cual el derecho humano fundamental de las personas a florecer en comunidad y construir una comunidad democrática. Por eso es que nos interesa avanzar en ese sentido, ¿no es cierto? Y quiero volver nuevamente a algunas cosas que mencionaba Gastón Acurio, la idea de proyectar un sueño que empalmó y que para todos nosotros es fuente de orgullo. Yo recuerdo cuando toda esta revolución gastronómica se dio en el Perú, yo no vivía en el país. Yo estuve fuera entre el 2001 y el 2012 y cada vez que venía a visitar el Perú era insoportable porque la gente solo hablaba de comida, ¿no? Y en realidad uno quería hablar de otras cosas y la gente volvía a la papa a la bancaína y has probado la otra cosa. Y algún día comeremos pues el postre emblemático de Tailandia, el arroz con mango, y veremos que el arroz con mango también puede funcionar, ¿no es cierto? Pero hay un sueño, hay una utopía de la cual podemos sentirnos orgullosos y nos gustaría tener un sistema educativo que, como nuestra gastronomía, sea fuente de orgullo para los peruanos. Hacia eso queremos caminar, es eso lo que León ha compartido de alguna manera con nosotros hace unos minutos y lo que hace él en su propio colegio. Yo de acá en la tarde me voy para allá para tener un mayor conocimiento de la experiencia que están desarrollando. Y esto es lo que queremos avanzar en ese sentido. Gastón y sus colegas trabajaron en esto y más o menos lo hicieron solos, pero la educación no es una empresa. La educación es una responsabilidad, es un derecho de todos y lo tenemos que hacer desde el Estado, con el Estado, a través de nuestro Estado que nos pertenece a nosotros como ciudadanos. Entonces, debemos recordar cosas como Hugo Díaz mencionaba hoy un ejemplo de una transformación en Colombia que llevó el Ministerio de Educación de 2.500 a 450 empleados en unos años. Nosotros tuvimos algo parecido, ¿no? Pasó a la cuarta parte, nosotros en realidad pasamos de 2.500 a 9.500, lo multiplicamos por 4, solo cambiamos el signo, en uno era división, en nuestro caso fue una multiplicación, ¿no? Entonces lo que queremos es, en realidad y en el fondo, y aquí cada uno de nosotros puede tener sus ideas, pero queremos empujar un proyecto educativo nacional que mira al futuro, este futuro que nos brinda oportunidades, pero también nos da algunas incertidumbres, mirar a eso con entusiasmo y pensando en algo que dijo el director regional de Piura hace un rato, ¿no? Hemos hecho cosas en los márgenes, ahí donde no nos molestan. Debería ser exactamente al revés, ¿no es cierto? Debería ser que podamos hacer que las cosas, la regulación nos empuja a hacer las cosas bien, no es que uno tiene que ir por el costado para tratar de hacerlas bien. Entonces lo que necesitamos en cierto sentido es poner al país o al sistema educativo peruano no de cabeza, sino en realidad sobre sus pies, porque hoy está medio de cabeza. Hay cosas que estamos trabajando, hay cosas que hemos estado mejorando, eso lo dijimos el día de ayer, pero necesitamos poner en el centro del sistema educativo a las personas y a los espacios donde las personas aprendemos. Y en eso es clave pensar que la descentralización no es solamente acerca de los gobiernos regionales o acerca de la SUGEL, es fundamentalmente acerca de fortalecer las instituciones educativas. Como decía Verónica del Banco Mundial ayer, la descentralización normalmente termina en mi silla, ¿no es cierto? Hasta aquí descentralizo, ya más allá ya no, porque ya me llegó a mí, ¿no? Hay que pensar en cómo fortalecemos las escuelas, cómo transferimos la mayor parte de responsabilidades a ellas. El Perú es un país complicado, es un país centralista, ¿no es cierto? Lima tiene 10 millones de habitantes, es decir, 1/3 de la población del país. La segunda ciudad en el país es Arequipa, tiene un poquito más de 1 millón. Lima es 10 veces más que la segunda ciudad. Pero si uno mira adentro, es peor. Arequipa tiene 1.4 millones de habitantes en todo el departamento, 1.1 de ellos están en la ciudad de Arequipa. Es decir, Arequipa es no 1/3 de Arequipa, como Lima del Perú, sino el 78% de la ciudad, del país, del departamento, perdón. Y la segunda ciudad, que no es Camaná, que tiene 18.000, sino Majes, que hoy día tiene como 63.000, es 22 veces más chica que la capital.
Tenemos que realmente empezar a pensar hacia dónde queremos poner las cosas. ¿Queremos cambiar un centralismo por 25 o queremos en realidad potenciar a las escuelas, que es donde suceden? Y termino con eso. Juan Eduardo García Huidobro decía ayer, la mejora de la educación del país se hace escuela por escuela. No hay otra forma, porque la educación sucede en las instituciones, en las escuelas, y lo que necesitamos es un sistema puesto totalmente al servicio de las mismas. Muchísimas gracias. A continuación, las palabras de clausura de este Encuentro Nacional de Regiones a cargo del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra. Ahí está. Sí, perfecto. Buenas tardes. Aquí he venido con mi barra amarilla. ¿Ah? No. Hablar de educación es muy emotivo. Por lo menos para mí es uno de los temas que más me gusta hablar y quizás es el que menos sé. Hay tanto conocedor y expertos en el tema que cuando los escucho yo me quedo maravillado y genera mayor compromiso en mí en este tema, ¿no? Tan necesario, tan vital para tener una sociedad que desarrolle, que progrese, que prospere. Yo siempre he sido un estudiante aplicado, siempre, ¿no? Desde el colegio, desde la educación básica en la universidad, siempre he sido un buen alumno, ¿no? Pero ser buen alumno simplemente es cumplir con lo que te enseñan y destacar comparativamente con tus compañeros de salón. Pero de ahí a saber qué hacer para mejorar la educación, pues hay una enorme diferencia, ¿no? Y cuando yo fui presidente regional de Moquegua, antes se llamaban presidentes, ahora son gobernadores regionales, yo dije, vamos a mejorar la educación. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago para mejorar la educación? O sea, tengo la voluntad, pero haber sido buen alumno del colegio no te hace un experto en educación, ¿no? Y entonces vamos a trabajar. Y cuando hablé con la gente que conoce educación de la región, le dije, vamos a mejorar, ¿no? En esa circunstancia yo dije, mire, yo sé de educación porque tengo 4 hijos. La mayor está en la universidad, la segunda está en secundaria, la tercera está en primaria y el último está en inicial. O sea, conozco la educación de extremo a extremo, ¿no? Pero así todo no era suficiente para saber qué hacer para mejorar la educación. Felizmente que yo inicio mi gestión regional el año 2011 y en Moquegua el año 2010 habían terminado y habían presentado el proyecto educativo regional de Moquegua. Entonces yo encontré ya un documento. Entonces dije, felizmente ya no tengo que pensar qué hacer. Ya mucha gente ha trabajado, ha puesto su voluntad, su conocimiento, su esfuerzo y ha sacado un documento. Hagamos, sigamos. Y creo que eso, y adicionalmente la voluntad de querer hacer bien las cosas y priorizar la educación, logró de que Moquegua mejore de manera sustancial la educación, ¿no? Y es que eso quizás es el principal problema que tenemos en nuestro país, que hacemos esfuerzos teóricos para mejorar las cosas, el desempeño, pero no lo llevamos a la práctica, ¿no? No lo llevamos a la práctica, o sea, se queda solo
en el documento. Y ese documento, ¿cuántas horas de trabajo, de esfuerzo, de conocimientos tiene? Muchas. Y luego se deja a criterio del funcionario y la autoridad que tome las decisiones, cuando ya se ha analizado, se ha investigado. Y eso es lo que queremos hacer ahora en el gobierno. Entonces, ¿tenemos voluntad por mejorar? Sí, pero vayamos por un orden, una planificación, a dónde queremos llegar, cuál es el punto de partida. Yo pienso que es fundamental. Por eso, este esfuerzo que están haciendo aquí es sumamente positivo e importante, ¿no? Porque están haciendo un esfuerzo de mirar cómo queremos la educación ahora y para los próximos 15 años, ¿no? Tenemos un proyecto educativo nacional que con mucho esfuerzo se hizo en el 2006 y que se hizo con una visión de 15 años en adelante, y ya estamos llegando a los 15 años. Entonces tenemos que nuevamente actualizarlo y esperemos que el 2019 máximo, el 2020, ya lo tengamos listo con una visión pues a 15 años más, al 2036. Pero va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo todos ustedes acá en 2 días de trabajo, en sus aportes, sus discusiones, sus discrepancias, que son tan ricas, porque de la discrepancia, de la discusión es donde salen las mejores conclusiones, pues, ¿no? Y para que realmente se implemente. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí en el sector. Entonces, trabajar, porque nosotros como sector podemos tener algunas ideas como gobierno, ¿no? Tenemos voluntad y ganas de hacer las cosas, sí, pero podemos equivocarnos. Entonces, qué bien que una institución que sea mucho más amplia que un sector, ¿no?, como es el Consejo Nacional de Educación, donde hay gente que conoce el tema, que tiene experiencia y que quiere aportar, finalmente logre el consenso de un documento que sea nuestra guía para que nosotros la apliquemos, ¿no? Y entonces así comenzamos a trabajar. Y quizás así comenzamos a encontrar algunos problemas que vamos teniendo, y quizás como hacemos las cosas muchas veces por repetición. ¿Y por qué haces esto? Porque eso así se hacía, ¿no? Y así se hacía, y lo seguimos haciendo. Oye, pero no da resultados. Pero si así se hacía, tengo que continuar igual, ¿no? Y hay diferencias que a veces uno se da cuenta cuando es testigo y es parte de ellas, ¿no? Yo les cuento pues una experiencia en educación. Yo he sido por un poco tiempo, algunos meses, embajador del Perú en Canadá. Y Canadá, entre muchas cosas, es reconocido porque tiene una buena educación, ¿no? La educación en Canadá es muy buena. Está, creo, entre las 10 mejores del mundo, ¿no? O sea, es una buena. Entonces yo he ido a Canadá, he ido con mi esposa y he ido con mi hijo, el menor, 12 años. Y ha estudiado en Canadá, ha estado como 4 o 5 meses, porque de ahí tuve que regresar para estar acá, delante de ustedes. Y es ahí donde uno comienza a comparar la educación, digo, y pensar que hay veces la educación es mejor en la medida, como dice, sea más exigente con el alumno, ¿no? O sea, llénalo de conocimientos y de tal manera que no le dejes tiempo ni espacio, porque tiene que aprender, pues no es que queremos ser los mejores en educación, entonces llénalo de conocimiento. Y yo vi una realidad completamente diferente, ¿no? Y digo, oye, yo veo bastante, mucho más, llamemos, amigable, ¿no? Si quisiera encontrar algún término, la educación allá, ¿no? Un tema mucho mayor amplitud, te comienzan a ver. Yo fui el primer día de clases con mi hijo, y llevé y hablé con la directora del colegio, el tutor, ¿no? Y muy bien, pase su hijo, muy bien, qué bien, bienvenidos, ¿no? Muy bien. Algunas preguntas para un poco ver cómo se incorpora su hijo, porque ya estaban en clase varios meses, ¿no? Entonces, algunas cosas para ver orientar
un poco la personalidad de su hijo, ¿qué instrumento musical toca? No, ninguno. No, es una broma, dice. No puede haber un niño que no toque un instrumento musical. No, la verdad que no toca ninguno. ¿De verdad no toca ningún instrumento musical? O sea, temas que para mí, yo quiero que sepa matemáticas, no quiero que sea músico, ¿no? O sea, oye, pero es parte de la educación, precisamente, una parte fundamental, el arte, ¿no? O sea, pero que sea lo que realmente... Un tema que a veces uno no lo toma en cuenta y ves en otro tipo de educación tan importante, ¿no? Las horas de deporte, ¿no? O sea, el deporte aquí en el colegio de mi hijo era 1 hora, un día a la semana. Ahí es 1 hora todos los días, ¿no? O sea, algo fundamental, o sea, mente sano en cuerpo sano, ¿no? Tiene que ver. O sea, detallitos que uno va viendo y se compara y digo, oye, quizás nos esforzamos mucho, pero hay que ajustar un poquito hacia dónde, ¿no? Y eso yo no lo puedo decir porque yo soy ingeniero, yo sé hacer una carretera, un puente, un edificio, ¿no? Pero hay gente que conoce de estos temas y tiene que ver. ¿Y dónde lo tiene que discutir? En estos espacios, ¿no? Es aquí donde comienza a discutirse, a analizarse y a encontrar el rumbo donde queremos ir, ¿no? Pero finalmente, ¿a dónde queremos ir? A un país mejor, ¿no? O sea, lo que queremos todos. Queremos un país donde todos los peruanos y peruanas tengan mejores condiciones de vida. Y sabemos, para lograr eso, necesitamos que tengan una base y tengan una mejor educación. Pero, ¿mejor educación qué es? O sea, ¿qué cosa es una mejor educación? Entonces ya uno comienza a decir, claro, el Ministerio de Educación ve comprensión lectora y lógica matemáticas. ¿Y con eso será suficiente? Quizás no. Oye, eso, un ser humano es, en su totalidad, en su integridad, es solo comprensión lectora y lógica matemáticas. Quizás tengan que evaluarse otros conceptos, ¿no? Que no lo estamos haciendo. Y entonces ahí es donde vemos que este proyecto de educación nacional, con una visión de acá a 15 años, tiene que contemplar todos esos cambios, todos esos aportes, para estar realmente corrigiendo lo que quizás se hacía mal. Y estoy seguro que se hacía algunas cosas mal, no por voluntad, sino hay veces que falta el ajuste necesario, ¿no? Y entonces por eso es que yo respaldo estas iniciativas, les agradezco el esfuerzo que ponen, porque finalmente todos tenemos que contribuir para mejorar. Y a través de la gente que conoce estos temas, a través de los representantes de todas las regiones que están aquí presentes y que nos dicen que es diferente por costumbres, por tradición, por historia, la forma que debe ser la educación aquí en Lima, como debe ser, no sé, hemos estado aquí con el ministro una vez, nos hemos ido hasta Purús, ¿no? En la frontera con Brasil, aquí en la región Ucayali, ¿no? Y entonces, oye, vamos a usar exactamente los mismos criterios, conceptos en Lima o en Purús. O sea, tenemos una riqueza como país que precisamente es nuestra diversidad. Pero esa que es una riqueza, es un reto también para una educación que tenga en cuenta esa diversidad, ¿no? Y eso lo hace más difícil, pero es un reto que tranquilamente podemos cumplir y afrontar. Así que muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Mi compromiso como autoridad es tomar en cuenta lo que ustedes hagan, aplicar lo que ustedes hagan, porque estoy seguro que de aplicar todo este esfuerzo vamos definitivamente a tener mejores resultados. Y lo bueno aquí es que también veo en el auditorium no solamente la representación de todo el Perú, veo juventud que es necesario que desde ahora esté involucrado en este tema. Es fundamental, ¿no? O sea, a veces digo, trabajamos en base a la juventud, pero la dejamos de lado, ¿no? Qué bien que estén ya desde aquí, desde ahora involucrados y podamos finalmente que ellos desde ahora sean los actores del cambio
que esperamos para todos, principalmente para la juventud. Así que muchas gracias al Consejo Nacional de Educación por este esfuerzo, todo el respaldo nuestro como Estado, como gobierno, y a través del Ministerio trabajemos siempre así de la mano, coordinado, generando esta necesidad de cambio que requerimos y que en estos espacios, si se da cuenta, lo bonito que fluye el diálogo, la conversación, el debate. Y cuando yo viajo a todo el Perú, encuentro esta misma voluntad y a veces pareciera que la crispación política está dejando de lado este tipo de... Y no, o sea, sigue el Perú con este ánimo y este esfuerzo y esta voluntad de buscar su progreso y desarrollo. Y seguimos, y nosotros como gobierno, impulsando también que así sea. Así que felicitaciones por este gran trabajo y la voluntad nuestra y el compromiso de seguirlo haciendo juntos para lograr el progreso y desarrollo de los peruanos, buscando su mejora a nivel de vida, que finalmente, que para eso trabajamos. Muchas gracias.